describir y enseñarle al público qué es nuestra mariposa arlequín, Atlantea tulita, y en el estatus actual que se encuentra ella y qué se está haciendo para conservar o proteger la especie. ¿Sí? Aquí vemos varias de las etapas de vida de la mariposa arlequín como referencia. Próxima, esta es nuestra mariposa, vemos claramente una mariposa preciosísima, una de las especies más, podríamos decir emblemáticas en muchos aspectos, porque representa o ha representado de muchas maneras lo que es el pueblo de Quebradilla, y ha sido como que la especie que ha identificado se ha identificado en el municipio como de ellos. Vamos a ver. ¿Qué es importante de saber de la mariposa arlequín? Atlantea tulita hay solo se conocen 4 especies de Atlantea tulita en el mundo. Cada una está representada en una de las Antillas mayores. En Cuba tenemos Atlantea perici, en Jamaica Pantoni, en la Española, que es Haití y República Dominicana, que es la Cryptidia, y nuestra Atlantea tulita en Puerto Rico. Esta especie o este género ha sido sumamente identificado, pobremente estudiado, pero claramente identificado como una de las formas de nosotros poder decir lo que es el término de biogeografía de la especie. Eso que significa que hay especies que solamente ocurren en unos sitios gracias a unos procesos geológicos que han ocurrido con ellas. Así que prácticamente todas estas especies evolucionaron o se formaron o se han mantenido solamente en estas islas. Atlantea tulita es ahora mismo el género Atlantea, como les mencioné, un género endémico del Caribe, solo existe en el Caribe. Cada una de nuestras Antillas tiene su especie en particular endémica. La única que ha sido más observada o estudiada es Atlantea tulita. Actualmente todas las observaciones e información que nosotros estamos levantando, así sea la poca que tenemos, es la que le está sirviendo de referencia a otras islas para buscar y estudiar Atlantea tulita. Se considera una especie vaga o que no tiene patrones de migración. Así que la Atlantea, la tulita, no viaja a la Española, ni de la Española viaja a ninguna isla. Así que son básicamente, se consideran endémicas del lugar donde ocurren. Tampoco se conocen unos patrones de migración dentro de la misma isla. Así que la población de Quebradilla es sumamente importante con respecto a las otras poblaciones de la especie que tenemos en otras partes de la isla. Así que no hay evidencia de migración. Son bien parecidas una de la otra, siempre tienen sus diferencias, ¿verdad? Próximo. La taxonomía, desde que la especie se descubre en Quebradilla a la que conocemos hoy día, han tenido varios nombres. Y eso es sumamente importante conocerlo, porque cuando ustedes hacen una búsqueda de la literatura, podrían estar encontrando nombres científicos que representan la misma especie, el misma Atlantea tulita. Cuando se descubre aquí en Quebradilla, se le llamó Sinclair tulita, pero eventualmente a través de los próximos entomólogos y de listas de especies que se fueron creando a través de la isla, le fueron dando diferentes sinonimias o nombres científicos que se representan la misma especie. Actualmente el nombre aceptado, o la taxonomía aceptada, la nomenclatura aceptada, es Atlantea tulita. Ella es una lepidóptera, y lepidóptera significa que las alas están cubiertas por escamas. Así que manejar la especie es un detalle, porque si nosotros la manejamos no adecuadamente y pierde esas escamitas, la especie pierde la habilidad para poder volar adecuadamente. ¿Ven? También otro dato curioso es que pertenece a la familia Nymphalidae. La familia Nymphalidae es una familia gigantesca, hay 2000 y pico de géneros en esa familia, y tienen la característica de que esas mariposas, cuando se paran, parece que se paran en 4 patas cuando tienen 6.
Las primeras dos patitas las han modificado para probar o tocar. Así que cuando tú miras la mariposa, se para y dice, pero si una mariposa tiene 6 patas, porque ella tiene más que 4, no. Ella tiene sus otras 2 patitas recogidas y las usa nada más para eso. Las últimas 2 sets de patas son las que usa para pararse. También su coloración se le llama, por eso se le llama la mariposa arlequín de Puerto Rico, en términos generales. Localmente le llamamos la quebradillana, porque la especie pues originalmente se descubre y donde se comienza a levantar toda la información sobre la especie es de quebradilla. Pero en términos, en la descripción general, a través de otros, comparándola con otras especies, otros grupos, se forman en los grupos de lo que le llaman los brush-footed butterfly, o las patitas de esponjita, ¿verdad? Para que es lo que usan para probar las mariposas de 4 patas, o también la arlequín con los patrones que son celdas de diferentes colores. Es dato interesante que muchas de las especies, como la monarca, que son especies que tienen ciertas toxinas o veneno para protegerse de la depredación, usan esos patrones anaranjados, negros, que le da la información a sus depredadores o a posibles depredadores de que no saben bien, de que tienen veneno. La Atlantea tulita no tiene veneno, así que ella hace un mimetismo, ella se camuflajea, utiliza ese recurso para decirle a cualquier depredador, hey, yo soy como ellos, no me coman, sepo malo, o sea, te voy a caer mal. Sí, te va a caer mal. Pero ella no tiene veneno porque la planta de la cual se alimenta no le provee ese mecanismo. La monarca se alimenta de especies que sí tienen toxinas y sí son venenosas. Así que eso lo va llevando a través de su ciclo hasta que llega adulto y lo carga como adulto. Esto es una representación para poder identificar mejor la especie. La especie atlantea hoy desafortunadamente no la hemos visto volando. Ella es más activa bajo ciertas condiciones. Aparentemente la naturaleza sabe muy bien leer las condiciones que van a estar del tiempo, así que posiblemente ella está resguardada si es que tenemos por ahí disponible, porque las condiciones del tiempo van a ser diferentes o no tan buenas para ella estar volando por ahí. Pero si nosotros la viéramos, una mariposa relativamente de mediana pequeña, pequeña mediana, ¿okay? Tiene estos patrones de coloración. La diferencia entre hembra y macho solo es fácil detectarla por el color del abdomen. Así que al vuelo es bien difícil tú saber es un macho o es una hembra. Más cuando se posa, entonces le podemos ver el abdomen, y más cuando está en etapa ya de bastante madurez, pues vaya a poner los huevos, que el abdomen se ensancha. Pero de lo contrario, estaríamos viendo en la parte inferior del abdomen, en la hembra, franjas blancas, en el macho sería franjas más claritas y anaranjadas. No tiende a tener el blanco. ¿Okay? En la parte superior siempre tiende a tener el negro y anaranjado, el inferior blanco o anaranjado. Así que el macho tiende al abdomen a no tener ese patrón blanco. ¿Sí? Son mariposas diurnas, muy pocas, no las vas a encontrar volando durante la noche, no tienen buen el ratio, o sea, la proporción de hembras y machos hasta el momento hemos detectado de que estamos 2 a 1, 2 machos por cada hembra. Y hay un patrón bien interesante en las mariposas, donde cuando es el tiempo de tener las mariposas al vuelo, el macho por lo general tiende a salir más temprano de la crisálida, y lo es el que vamos a ver patrullando en una zona. Parte de su conducta es patrullar y esperar que de alguna manera ellos reconocen dónde la crisálida que está allí es hembra o macho, y saben que esa va a ser hembra y esperan a que ella salga de la crisálida para entonces copular. Así que si nosotros estamos en un censo de mariposas y vemos unas con
prácticamente moviéndose en un patrullaje, muy probable esos son varones. La que vemos volando, migrando y comiendo continuamente, por lo general son hembras. Se confunde muy fácilmente con Agrailus vanellai, que es la mariposa de la parcha. Coexisten, habitan y están básicamente, ella, Agrailus, está en las zonas donde Atlantea está, pero Atlantea no siempre está en la zona que está Agrailus. Así que nosotros muchas veces escuchamos o nos llaman, mira, tengo Atlantea aquí, tengo una mariposa que parece Atlantea, pero por lo general muchas veces son esta especie. Su planta hospedera es Oplonia espinosa. Hasta ahora es la única planta que conocemos que la mariposa pone sus huevos. Oplonia espinosa es otra especie que también cuando nos ponemos a estudiarla es sumamente interesante porque su origen es del este de Asia y África. Y esa planta aparentemente vino con los movimientos de Pangea, vino con ese movimiento tectónico y se integró al arco de las Antillas, teniendo Oplonia en Perú, Ecuador y en las Antillas. Así que es sumamente importante cómo Atlantea tiene esa afinidad o esa necesidad de solamente, o esa decisión de solamente poner huevos en Oplonia espinosa. Normalmente los insectos y las plantas han tenido esa relación por millones de años. Así que esto es algo que no ocurre así espontáneo. Esto es un proceso extremadamente largo y del cual nosotros debemos reconocerla. Oplonia espinosa está ampliamente distribuida en el Caribe, en Puerto Rico y en varias islas del Caribe. Así que tampoco no es una planta que esté en peligro. Y el problema o el detalle o la incógnita es por qué la planta es común y está desde la costa hasta las zonas más altas de la isla, en muchas de las islas del Caribe, islotes, pero la mariposa arlequín no. La mariposa tiene un ciclo de vida complejo, que es que tiene varias etapas. Pasa de huevo a oruga, a crisálida y a imago, que es el adulto, la mariposa adulta. La mariposa cuando está poniendo sus huevos, básicamente es un proceso lento. Ella se toma su tiempo, no se ve afectada por la presencia de depredadores o gente, ¿sabes? Que a veces tú la puedes ver poniendo huevos y dices, pues mira, esta mariposa está enferma, no le pasa nada y la gente quiere cogerla y porque la mariposita, bendito, y a lo mejor ella está en el proceso de poner su huevo. También para los coleccionistas es una buena oportunidad. Dicen, mira, esta mariposa yo la quería coger y la coleccioné, porque se hizo fácil agarrarla. Y eso es uno de los retos grandes que tenemos, porque estas zonas donde está la especie por lo general son accesibles al público y puede ocurrir en cualquier momento, sin ningún tipo de evaluación o precaución o medidas de conservación. Los huevitos tienden a ser verde claro, con una bolita ámbar sobre el huevito. Esa bolita es por donde va a salir el gusanito, ¿verdad? La oruguita. Lo que sí se sabe es que eso es un material que es alto en proteína, excelente como para su sistema de inmunológico, y es el primer alimento que usa el gusanito cuando sale. La oruguita, cuando va a eclosionar, su mandíbula no está bien desarrollada, así que ese es como el néctar. El néctar no es calostro. Es como el primer alimento que recibe la oruguita, y luego de ella se va a alimentar de la hoja más tierna de la Oplonia espinosa. Por eso van a ver que normalmente la oruga, o van a encontrar normalmente los huevitos de la oruga en el crecimiento nuevo. Esa ramita que es tierna, ahí es donde va a estar para cuando ella salga, ese tejido ella la pueda alimentarse, fortalecer la mandíbula y eventualmente seguir alimentándose de hojas más cerosas o más gruesas o más viejas y eventualmente seguir su crecimiento. Si nosotros hacemos poda regular de la Oplonia,
estaríamos cortando ese crecimiento nuevo, y en muchas ocasiones vemos que la mariposa utiliza los tallos más leñosos porque ella tiene la necesidad de seguir perpetuando su especie, pero estos huevos tienen una desventaja versus los que se producen de forma correcta. ¿Okay? Aquí vemos donde más o menos cómo se vería una ramita con una camada de huevos recién eclosionada, y vas a ver que la oplonia tiende a esas hojas marchitarse, igualmente la rama. Así que es una forma también de nosotros identificar si la planta hospedera está siendo ocupada por la oruga, cuando tú veas ramas que sin razón y sin motivo comienzan a presentar un estado diferente, o como si le hubieran echado herbicida o se estuviera muriendo, y dice, pero ¿qué le pasó a la planta? No es que la planta esté enferma, es que ahí hubo una herbivoría de la oruguita, y la planta lo que hace, de alguna manera lo detecta, hace que esa rama pierda comida, le da menos atención, y obliga entonces a la oruga a migrar hacia el tronco. Literalmente hemos encontrado de que la oruga tiene una migración por el día y por la noche. Durante el día ella migra hacia las ramas, se alimenta y duerme en alguna parte del grueso de las ramas, por las partes más bajas. Y así sucesivamente todos los días ella sube y baja por una rama diferente, y la ventaja de tener un parcho de oplonia es que eventualmente esa oruguita no necesariamente baja por la misma rama que subió, baja por la rama disponible, y en ocasiones cae en otra planta y sigue así dispersándose por el parcho. Por eso es bien importante, cuando nosotros vamos a tomar medidas de recuperación de la especie o queremos hacer algo proactivo, no es una planta de oplonia para sostener una población o una camada de la mariposa. Debe ser un parcho suficientemente grande para que esas orugas puedan comer. Comen como locos, comen como adolescentes. Están todo el día comiendo, y se comen una planta literalmente en un día cuando están en otra etapa más adulta. Otro detalle es que en la literatura van a escuchar de que la mariposa ponía 100, 200 huevos, y encontramos de que hay mariposas que comparten la misma rama. Quiere decir que pues, si tenemos una mariposa, te puede poner de 80 a 100 y pico de huevos, 102 huevos aproximadamente. Si tú ves una camada mucho más grande, puede ser varias mariposas que pusieron huevo allí. Eso nos da una idea de que esa mariposa tiene cierta afinidad por el sitio donde puso los huevos. Así que esta oplonia, que ha sido vista frecuentemente con huevos, tiene un valor mucho mayor que la oplonia que está al lado, que no le hemos visto los huevos. Así que ya posiblemente es como lo mismo misterio que ocurre con los careyes y las tortugas que van a la misma playa. Posiblemente ellas pueden estar presentando esa misma conducta. La oruguita, el primer instar es chiquitito, lo vemos aquí. Si ustedes han visto la hoja de la oplonia, mírenla allí, miren el tamaño con respecto a la oruga. La oruga se mantiene en grupos, comiendo, como les digo, van moviéndose según van creciendo, van aumentando, poniéndose más viejitas, pues van migrando y separándose entonces una de las otras. En muchas ocasiones vemos esto que dice, encontró una oruga muerta. No, la oruga hace cambios en su esqueleto, es lo que le llamamos muda. La marlantea tiene 5 mudas. Y en muchas ocasiones van a encontrar que dice la marlantea tiene 6 etapas de muda. Si contamos la eclosión, tiene 5 mudas más. La quinta muda, el quinto gusano que sale de la muda, en la próxima es la que sale. El tamaño de la oruga tiende a ser hasta de 2 pulgadas. ¿Okay? Más o menos de este tamaño. Y si ven esto, no se asusten. No necesariamente esto es depredación por arañas. Curiosamente, este dato lo levantamos aquí, en un evento como hoy, donde encontramos una eclosión de orugas, y cuando vino la lluvia, ellas crearon esta malla alrededor
para protegerse de que el aguacero, la lluvia, no las lavara, no las sacara de la planta. Terminó la lluvia y ellas mismas salieron y abandonaron ese nido. Así que tienen estrategias para mantener, para poder ellas atender condiciones que las cuales ya han evolucionado con ellas. Aquí vemos otras fotos de diferentes etapas. Esto es lo más típico que nosotros vemos. ¿Qué relación tiene el tamaño de la oruga con la mariposa al final? Si eso tiene alguna relación, que va a ser más grande o más pequeña la mariposa dependiendo de la oruga que tiene. Pues la oruga se mantiene creciendo, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones y de la temporada del año, vas a ver que va a encontrar mariposas más grandes o mariposas más pequeñas. La temperatura, la humedad y cambios dentro de los procesos, ¿verdad? De cuánta disponibilidad de alimento tiene, puede influenciar de cuán grande va a crecer la oruga. Así que el ver una mariposa al vuelo, que eso se escucha con mucha frecuencia, esa no es una atlantea porque es muy chiquita, o esa es una atlantea porque es muy grande. Si tú vas a ver las mariposas de Sosúa, las vas a atender en temporada de seca, son relativamente pequeños, bien pequeñitos. Entonces es una bebé, no, ya no crecen. Ya ese es el tamaño que ella eclosionó y ese es el tamaño que va a tener. Versus cuando tú vas a Maricao o vienes aquí en temporada de lluvia y dices, wow, esa mariposa es más grande. Pero de igual manera, si tú a través del año, la mariposa la estamos viendo todo el año. Así que hay momentos en la temporada que vas a tener la misma especie con un tamaño más pequeño y versus otras épocas de lluvia donde hay más alimento con un tamaño más grande. ¿Sí? Como les mencioné, la atlantea tulita utiliza únicamente Oplonia espinosa para poner sus huevos. Recientemente encontramos que la atlantea tulita en oruga, ya en etapas más adultas de la larva o de la oruga, puede alimentarse de otras especies que son de la misma familia de la Oplonia, que es el coral de jardín, Odontonema cuspidata, una especie que ha sido introducida ornamentalmente, pero es de la misma familia de la Oplonia. Así que en etapa de poner los huevos, la importancia, Oplonia es la planta hospedera. Cuando se va a alimentar, la oruga tiene la capacidad de comerse otras plantas de la misma familia de Oplonia, pero no sabemos qué valor nutricional le está llevando esa planta a la especie. Así que no sabemos las consecuencias de eso. En estado silvestre no se encuentra en la misma planta de donde la oruga se está alimentando. Por muchas ocasiones ella lo que hace es que cuando llega a esa etapa del crecimiento número 5, el número 6 vamos a decir, la etapa vamos a llamarle 5 para seguir con la continuación, la etapa 5, ella se alimenta y comienza a migrar de la Oplonia y se localiza en ramas cercanas. Por lo general utilizan ramas finas que estén básicamente aéreas por estar guindando, por decir así, donde ella coloca la crisálida. ¿Por qué? Porque si viene algún depredador, ella lo puede detectar según viene acercándose. Y además, eso le da la oportunidad de cuando ella sale de la crisálida, ahí puede levantar su ala y dar su primer vuelo. Cuando ella sale de la crisálida, sus alas están comprimidas, así que las tienen que llenar de la linfa, como su sangre, ¿verdad? Para que cree resistencia para ella poder dar ese vuelo. Así que se tienen que, como decir, calentar. Nos vemos allí voleteando hasta que están listas y entonces comienzan a volar. En esa etapa, ahí es donde precisamente los machos que están volando la detectan en ese primer vuelo. El macho la agarra, copula y la deja. Y ella de ahí sale a alimentarse y el macho sigue entonces patrullando buscando otra hembra. ¿Okay? El tiempo más o menos de la crisálida, desde que están los huevos a que llega al imago,
son 70 días aproximadamente. Ese tiempo puede variar dependiendo de las condiciones del tiempo, ¿verdad? La temperatura, humedad. Si las condiciones son ideales, puede retrasarse un poco. Si las condiciones son adversas, puede adelantarse un poco. Pero aproximadamente son 70 días. Eso significa que de las orugas, si nosotros encontramos una camada de huevos hoy, posiblemente en 70 días estamos viendo mariposas al vuelo. Los huevos eclosionan de 3 a 5 días. El proceso de pasar las diferentes mudas toma aproximadamente 60 días. El tiempo de la crisálida toma más o menos de 8 a 10 días, pero el tiempo de vida de una mariposa adulta la desconocemos. No sabemos si dura días, semanas, meses, cuánto dura. Sí vemos la mariposa volando y no sabemos qué tiempo tiene. En otras mariposas hay especies que duran 24 horas, hay otras que duran meses y hay otras que duran meses largos porque son migratorias. Así que en el caso de la lequín, eso es una incógnita ahora mismo. No sabemos cuánto dura esa mariposa adulta, o si esa mariposa una vez pone su huevo, cuántas veces pone huevos, por cuánto tiempo es maduro. La pregunta, doctor, sabemos que dura más de 24 horas, definitivamente. Sí, más de 24 horas, y lo sabemos porque hemos hecho trabajo en laboratorio donde hemos logrado sacar la mariposa de la crisálida y al día siguiente hemos logrado traer la mariposa y tirarla al silvestre y viven, están vivas. De ahí en adelante, una vez ya salen al vuelo, no sabemos qué más ocurre. Esta información que está aquí pues sale de ese ejercicio. Esa era una pregunta que tenía. ¿Cuánto realmente dura? Originalmente, cuando tú buscabas la literatura, buscabas la experiencia de las personas que habían trabajado de alguna u otra manera con la especie, estaban asignando o se estaba utilizando como criterio que la mariposa se tardaba en ese ciclo sobre 120 días. Un ciclo bien largo para un insecto. Y por eso era una de las razones que le decíamos, bueno, ella es rara porque tiene un ciclo bien complejo y durante ese ciclo se iban perdiendo individuos y por eso era que conocíamos solamente algunos individuos al final del camino. Pero nos dimos cuenta de que no, el ciclo es un poco más corto, sigue siendo un ciclo complejo, podríamos estar teniendo pérdidas en cada una de sus etapas, pero no sabemos. No le podemos asignar un valor a esa pérdida, así que no sabemos si perdemos cuántos huevos se pierden, o cuántos huevos son exitosos, cuántas orugas llegan a su etapa de crisálida, cuántas crisálidas llegan a su etapa de madurez, cuántos individuos y magos logran poner huevos. Todavía eso está en un ciclo, en un montón de preguntas, pero por lo menos tenemos una base para seguir el proceso de vida de la mariposa. La mariposa, el arlequín, pues como les mencioné, se ha estudiado, es de las más estudiadas, pero todavía no se ha estudiado lo suficiente. Hay muchas preguntas. Y a través de la academia o de la investigación, pues hay trabajos que se han hecho bastante descriptivos, pero nos hemos dado cuenta que tenemos más experiencia en el campo, con gente que ha estado visitando, observando, y esa información es importante ponerla sobre la mesa para tomarla en consideración cuando estamos describiendo una especie. Así que desde el 2009 hemos estado trabajando con educación, en grupo y tratar de colectar esa información y corroborarla. Del 2000, básicamente el 2012, 2010, comenzamos a hacer grupos de trabajo y empezar a reunir a toda ese expertise, toda esa gente que está y los que están dispuestos o estaban interesados en trabajar eso, y hacíamos reuniones regulares, por lo menos una grande al año y varias durante el año, para compartir esa información y poder conocer mejor la especie. Cada uno de los que están en esa foto son personas que han aportado sustancialmente en el conocimiento de la mariposa arlequín hoy día. ¿Qué logramos recuperar?
La mariposa nos dimos a la tarea de buscar toda esta información antigua, histórica y la reciente, y tratar de marcar en un mapa donde la especie puede estar presente para saber si realmente la especie estaba en un solo lugar o si había estado posiblemente se había visto en otros lugares de la isla. Pues efectivamente, hay reportes anecdóticos de Luquillo, Ceiba, Tallaboa, Guánica, San Germán, Las Marías, San Sebastián, Lares, Utuado, Barceloneta, Aguadilla, ¿verdad? Y hay reportes confirmados dentro del área de lo que le llamamos el área de Isabela, Quebradilla y Camuy, que es la zona del acantilado. Tenemos informes confirmados en el bosque de Oaxaca, en la zona de Oaxaca. Le llamamos bosque de Oaxaca no necesariamente al área del bosque estatal de Oaxaca, sino el área, el bosque más los aledaños. En el área de Río Abajo, el bosque de Río Abajo, y en el área de lo que le estamos llamando Río Encantado, que se incluye Arecibo, Ciales, Florida. Esta es área de frontones. Ahí se han visto varios lugares donde la mariposa, en todos estos sitios que estamos identificando, son lugares donde está la oplonia, y la oplonia está siendo utilizada por la mariposa. Vemos orugas. En Maricao se ha encontrado, ¿por qué no aparece en el mapa Maricao? Maricao aquí. Bosque de Maricao. Ah, es que está ahí, es que Sí. está abajo, sí, correcto. Maricao y Susúa. Perfecto. ¿Okay? Así que lo que hemos encontrado es que hay básicamente dos regiones en la isla donde la mariposa se ve: Carso norteño, bosque de serpentina volcánico a mejor elevación. Hay reportes serios de Tallaboa, de la literatura, y esto nos da, y hay reportes también de Aguadilla. No lo ponemos como poblaciones activas porque son lugares donde se han reportado, pero no hemos dado para decir categóricamente la especie está allí. ¿Cuáles son los criterios que estamos utilizando? Tiene que estar la planta hospedera. La planta hospedera debe tener su oruga, debemos identificar la planta que está siendo utilizada y que por lo menos veamos una de varias, de las muchas etapas de la mariposa. Si tenemos oruga, podemos tener mariposa porque la oruga llegó allí de alguna manera. Si tenemos la planta y tenemos huevos, crisálida y mariposa, pues tenemos. O sea que tenemos que tener por lo menos dos etapas del ciclo de vida de la mariposa. Si tenemos huevos y mariposa, está siendo utilizada. Si tenemos huevos y oruga, la planta está siendo utilizada. Si tenemos oruga y crisálida, el cuacho está siendo utilizado. Así que estos son lugares donde claramente podemos ir y vamos a encontrar lugares donde la mariposa la está utilizando. Esto también nos da una buena idea de dónde nosotros debemos alinear nuestro esfuerzo para conservar, recuperar o mejorar hábitat, para establecer estos corredores entre cada una de esas poblaciones. Como les mencioné, no conocemos de que la especie tiene patrones de migración, así que no sabemos si la de Susúa se conecta con la de Maricao, hay intercambio. Aquí hay un espacio bastante amplio entre estas poblaciones, así que no sabemos exactamente cómo la especie se mueve a través de toda esta zona, pero claramente podríamos pensar que la de Río Abajo y la de Río Encantado podría tener conexión, la de Oaxaca con la de aquí del acantilado, porque tenemos el río Oaxaca con su vegetación y su estructura que podría ser un corredor, y Maricao y Susúa. ¿Sí? Próximo. Actualmente estos son los lugares que conocemos. Cada uno de esos puntos representa una localización cogida por GPS con una área de buffer alrededor para ver cómo se agrupan las poblaciones. Así que nosotros estamos hablando de que podríamos estar hablando de que Puerto Rico tiene 6 poblaciones de la mariposa en una isla, que es endémica, y que actualmente la distribución de la mariposa se limita hacia el área central oeste de Puerto Rico. Toda esta zona acá no sabemos si hay mariposa. No podemos decir que no hay, porque la oplonia existe en toda esta zona y en buena
buenas cantidades. Así que muchas veces la distribución de las especies es un artefacto de dónde la buscamos, quién la busca y lo que se está divulgando. Así que es bien importante que cuando ustedes vean una mariposa o cualquier especie que tiene un rango limitado, ustedes pues compartan esa información porque es curioso. Todo lo que se sabe de muchas de nuestras especies no proviene de la academia directamente. Proviene de personas que la han visto y han levantado la información y entonces se ha ido a corroborar y de ahí entonces sale de la información. Como les mencioné ahorita, la mariposa, a pesar de que llevamos mucho tiempo trabajando con ella, la información ha sido bien esporádica y nos dimos la tarea de recoger todos esos detalles y tratar de agruparlos de una forma que lo podamos empezar a observar y a entender. Así que a través del año, antes pensábamos que la mariposa tenía una serie de picos o una serie de momentos donde solamente se veía la mariposa. Y era muy fácil, era creíble, ¿no? Era una información, la mejor información que se tenía en esos momentos, en el pasado, donde decían, la mariposa, teníamos un pico de reproducción en mayo, pasaban 100 y pico de días y teníamos otro evento de reproducción en otro momento, y así teníamos 1, 2, 3 picos de reproducción tal vez. Pero nos hemos encontrado que la mariposa, donde se encuentra, ella trabaja a través de todo el año. Como que el pic de trabaja todo el año, pero que el pic de ella es como para mayo, según la gráfica. Según la gráfica. ¿Por qué? Porque en mayo todo el mundo está aquí buscándola. Ahora vamos, en verano se hizo un esfuerzo de búsqueda. En octubre se hizo otro esfuerzo de búsqueda. Y estos son 2 o 3 personas, y como estos son números de orugas contadas, que la promediamos para saber. El que vino y encontró en agosto, pues todas las que encontró, chévere, lo compartí, pero cuentan, están ahí. Pero aquí vinieron más gente y buscaron más orugas, así que el número es mayor. Y así sucesivamente, pero vemos que ahora, si nosotros hacemos un esfuerzo más distribuido y sistemático a través de todo el año, esta gráfica podría cambiar su futuro. Yo me adentré al bosque en diciembre, yo me adentré al bosque de Oaxaca. Y fui más allá de la Cueva del Viento, más allá llegué a la Cueva Quintín, y estuve todo el camino y observé mucha de la Aplonia, o sea, el bosque, casi todo el camino hacia la Cueva del Viento está llena de la Aplonia. Cuando me trepé a uno de las torres de observación, me pareció verla, me tomé un video, chiquita, bien ese naranjado. Mira que te llamé a Heidi y fue en diciembre que me adentré bien adentro, que es como 2 horas de camino. Pues ahora mismo, Oaxaca es uno de los sitios donde se está viendo avistamientos de la mariposa. O sea que la mata, la mariposa está como que creando ese camino. Muy buena pregunta. Está creando ese corredor o ese caminito entre Isabela, sigue por ahí, Quebradilla, Isabela y sigue por el bosque. Ahí es donde me gusta ese pensamiento y es bueno que lo vamos a desarrollar porque actualmente nosotros estamos siempre en la línea entre si estamos perdiendo o estamos ganando. La isla en Puerto Rico, la isla de Puerto Rico fue deforestada seriamente en los 30. Después que se abandona la agricultura, regresa los bosques y muchas de las cosas que nosotros estamos viendo son bosques que han retornado, pero hay parches dentro, o secciones dentro de ese bosque que nunca fueron tocados. Así que pueden haber sido lugares donde estas especies se resguardaron y ahora estamos ganando terreno. A lo mejor esto es lo que estamos viendo, es un proceso de expansión. O esas poblaciones están siendo o siempre estuvieron utilizando ese recurso de una u otra manera. Oye, y el huracán también fue parte de eso. Son especies del Caribe, están adaptadas a huracanes. Los huracanes han estado aquí desde que estamos. O sea, que ellas saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que muchas de estas especies tienen un problema ahora que es nuevo, es reciente y está ocurriendo demasiado rápido como para adaptarse, que somos nosotros. ¿Okay? Pero vamos acá. Así que podemos ver que hay temporadas en el año donde claramente por ahora
el número mayor de mariposas detectadas por la frecuencia en su búsqueda son de marzo, abril y mayo. Y claramente si vemos un día como hoy, buscamos la mariposa, esto se colapsa. Y tal vez si venimos en junio, julio y vemos ese pico de las mariposas que no vimos hoy, pues entonces nos podría estar diciendo qué está pasando en el medio ambiente, que la mariposa está cambiando sus patrones, cómo se está respondiendo a eventos o situaciones particulares. Y eso a lo mejor no lo estamos captando y por eso es importante el monitoreo. Próximo. El hábitat de la especie. No hay ninguna razón para que la mariposa se reproduzca cada 2 o 3 meses y hayan picos en distintos meses. No hay ninguna razón biológica. Hasta ahora no. Sí, esa es mi pregunta. No. Hasta ahora ella podría hacerlo. Sí, es que no la encontramos o no la buscamos, cualquiera de las dos. Típicamente, las especies, muchas de las especies, más cuando son especies raras, el grupo o las personas que tienen interés de buscarlas se reducen. ¿Por qué? Porque hay muchos esfuerzos que se hacen sin una información positiva. Todo el mundo quiere tener información positiva, pero ir y buscarla, eso cuenta. Y entonces, muchas veces tú escuchas, vamos a hacer un censo en tal época de tal especie, pero ¿para qué si ya sabemos que la especie no está allí? ¿Pero fueron a buscarla? No, pero la literatura dice que no está allí. ¿Por qué dice? Porque la literatura te va recopilando la información disponible. Si vamos ahora y la encontramos, ¿qué significa eso? ¿Que estamos peleando con otra especie o que simplemente fue información que no se capturó en algún momento y la estamos capturando? ¿O que la especie está adaptándose, está respondiendo a unos eventos que a lo mejor en ese momento no estaban y ahora están regresando? Nosotros estamos en un mundo bien cambiante y eso es una realidad. Y nosotros lo que se escribió en los 60 no necesariamente está aplicándolo en el 2025. Hay cambios que están ocurriendo, así que nosotros tenemos que monitorear para saber si las especies se están moviendo con los cambios que están ocurriendo o simplemente porque si no hay adaptación, ¿qué puede pasar? La extinción. ¿Okay? Así que hasta ahora lo que conocemos de la mariposa es que la mariposa es sumamente inteligente, se puede adaptar y que tiene otros elementos que está tratando de adaptar, de sobrepasar y que nos toca a nosotros ayudar. De igual manera, es bien importante conocer cuál es el hábitat que ella prefiere, cuáles son las plantas que ella utiliza, cuáles son los lugares que son más propicios para ella poder persistir. En muchas ocasiones nosotros describimos los hábitats y le asignamos ese valor a ese hábitat, pero no necesariamente es el hábitat donde la mariposa le gustaría estar. Está allí porque no le queda de otra, pero tenemos que ir viendo cómo ella usa ese hábitat y si hay una forma de mejorarlo para darle ese beneficio a la especie. Pero sin información se hace bien difícil tú tomar proponer esa acción. Así que básicamente no todas las flores, es importante, no todos los árboles con flores son alimento para la mariposa arlequín. Así que nosotros, si no, yo sembré flores, yo sembré esta especie, yo sembré esta otra, yo quiero hacer un bosque para la mariposa arlequín. Si eso no cumple con lo que la mariposa necesita, simplemente estamos ayudando a la reforestación de la isla, pero no estamos siendo directos hacia a beneficiar el estatus de la especie, mejorar el estatus de la especie. Así que no todas las flores son alimentos para la mariposa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mariposa tiene un problema en su mecanismo de alimentación, que es la lengüita, la proboscis, y no todas las flores les dan esa estructura para ellos poder alimentarse. ¿Sí? De igual manera, toda esta información que les estoy presentando es lo que hemos resumido de esta como dicen, reuniones y que hemos estado discutiendo y hemos estado trayendo la información. Esto no sale de una sola fuente. Esto es un resumen de lo que se sabe de la especie. Cada uno de los participantes de esas reuniones proveyeron información, son esenciales en estos datos y eso es lo que hemos recopilando. Yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es un resumen de lo que se ha discutido y lo que sabemos actualmente. La especie
otra información que hemos recibido o que hemos levantado, ¿no? Es que la especie aparentemente le agrada ciertos tipos de zonas de vida, con unas condiciones particulares de humedad, temperatura, elevación, vegetación, etc. Y si nosotros ploteamos o ponemos en el mapa los lugares donde ella ocurre, podemos estar viendo las áreas de preferencia. ¿Okay? Así que claramente nosotros vemos que en Quebradilla hay unos bosques que se conectan, hay corredores que podemos utilizar para capitalizar el que esa especie se comienza a mover en unas direcciones adicionales o otras áreas para que siga expandiendo. Vemos otras zonas que son menos apropiadas para ella. Así que si nosotros vamos a hacer un esfuerzo de recuperación donde vamos a envolver esfuerzos de búsqueda o restauración de hábitat, esto nos puede estar diciendo más o menos dónde debemos alinear esos esfuerzos. Así que no, en vez de estar tirando piedras por todos lados, nos podría decir el valor que podemos tener sobre esto. ¿Eh? Más allá, se refinó, se buscó toda la información que conocíamos sobre la especie y se hizo un modelo de predictibilidad de hábitat y de ocupación de la especie. Y curiosamente, las zonas azules son los lugares donde se identificaron, pues tienen unas características particulares, incluyendo los récords de Euplonia, donde se sabe que está la Euplonia disponible, con hábitat, con temperatura, humedad, elevación, tipo de bosque, muchos de los elementos que pudimos incluir en el modelo, y resulta curiosamente que los lugares que se describieron como hábitats para la especie caen dentro de ese modelo, y más aún los lugares donde la especie ocurre. Cuando los ploteamos directamente, sabemos muy claramente entonces dónde podemos seguir afinando. Si nos dicen, encontramos una mariposa en este punto aquí, no quiere decir que no sea. Es que esa información no la teníamos. ¿Eh? Y a lo mejor nos puede cambiar el modelo. Lo que quiero decirles es que este modelo es la mejor información disponible al momento, pero podría cambiar según la información va surgiendo. Nada está escrito en piedra. En resumen, muchas de nuestras especies hacen lo que les da la gana, no lo que nosotros queremos que ella haga. Así que nos toca a nosotros seguirla y no que ella haga lo que nosotros le decimos que tiene que hacer. Así que esta información nos da a nosotros una buena idea de dónde podríamos estar encontrando la especie o dónde podríamos, de una forma más afinada, cuál es el recurso que ella tiene disponible para poder ser o reintroducida, o propagada, introducida, o localizada, si fuera necesario. Esa es la última opción que siempre vamos a explorar. También nos dimos a la tarea, porque muchas veces nosotros queremos hacer algo, pero ¿qué vamos a hacer? Muchos de nosotros hemos venido aquí y dicen, yo quiero sembrar Euplonia para tener la mariposa. La Euplonia es la planta hospedera, pero ese no es el único recurso que la mariposa necesita. La mariposa necesita alimentarse, la mariposa necesita un recurso agua, la mariposa necesita crear corredores forestados, protegidos, para que pueda migrar de un lugar a otro. Así que si nosotros conocemos estos elementos, podemos entonces tener una mejor idea de cómo podemos ser proactivos en la conservación y recuperación de la especie. Y de todo esto, si nosotros sembramos plantas que le sirvan de alimento, va a ayudar en su abundancia, en el establecimiento de adultos y tal vez en la migración de la especie para otros partes. ¿Sí? Así sucesivamente nosotros podríamos estar buscando los recursos que realmente necesita la especie, que son los que conocemos hasta el momento, y entonces proveérselos para poder conservarlos. De igual manera, nosotros tenemos que pensar de que cuáles son las amenazas de la especie. Muchas veces nosotros queremos asignarle amenazas genéricas. Huracanes, ¿puede ser una amenaza para la especie? Puede ser una amenaza de la especie, pero no es la amenaza de la especie. Influye en la resiliencia y en la viabilidad de la especie, porque se pierde hábitat, hay un cambio drástico en su ambiente que muchas veces es temporero. ¿Por qué? Porque nuestro sistema del Caribe de islas está adaptado a los huracanes.
Así que nosotros podríamos, por naturaleza, podría haber eso. Pero que hay un efecto, sí, pero no es el efecto. Y así sucesivamente podemos ver diferentes cambios y las consecuencias de cada uno de ellos, bien sea positivos, qué debemos hacer y qué debemos evitar que pase. Así que si nosotros seguimos estos análisis, podemos entonces decir, ok, para conservar la especie aquí en el merendero, en Puerto Hermina, en Oaxaca, en Maricao, en Sosúa, nosotros tenemos que trabajar esto, pero de igual manera tenemos que trabajar para poder llegar a conservar la especie. No podemos hacer una cosa nada más si tampoco le estamos ayudando en otra, porque hay una causa y un efecto que tenemos que anticipar. Así que hasta ahora, las amenazas principales, pérdida y fragmentación de hábitat, es un tema que lo sabemos muy claramente. Cambios en el clima, eso es sumamente importante. Las mariposas son bien susceptibles a las temperaturas, y si hay un cambio en el aumento en temperatura, vamos a ver que ese ciclo de vida se va a ver afectado adversamente. Así que ahora mismo el cambio en temperatura es un factor que está ocurriendo, que es bien difícil controlarlo, nosotros manipularlo. Así que muchas veces con los modelos que hay ahora mismo de predicción de temperatura y cómo esto va a afectar los bosques, estamos viendo que, por ejemplo, la zona de Quebradilla e Isabela va a tender a ser más seco y las temporadas de sequía van a ser más prolongadas, eventualmente seguidos por un evento de lluvia exagerado, intenso, y que este bosque seco se va a convertir más seco, pero el bosque que está cerca de nosotros, que es Oaxaca, se convertiría en un bosque que es húmedo, para un bosque menos húmedo, más seco. Así que tal vez las condiciones que la mariposa tiene hoy aquí van a estar disponibles más entrados hacia el calcio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros tenemos dos opciones, tratamos de conservar la especie aquí, que eso es una cosa que debemos hacer, pero de igual manera proveerle mecanismos para que si ella, por adaptación o por voluntad propia, o por, como dicen, por un mecanismo natural, tiende a moverse hacia los lugares donde hay hábitat más disponible para ella, lo pueda hacer. Así que esos corredores biológicos se tienen que establecer, porque le sirven no tan solo a la mariposa, le sirven a otro montón de especies, porque casi todas las especies tienen más o menos el mismo mecanismo, ¿no? Tiene, pues como le dije, la temperatura, la sequía, el aumento de frecuencia de tormenta, el aumento de intensidad de los disturbios atmosféricos, fuegos forestales y las colecciones no planificadas, que es otro reto grande que tenemos. ¿Por qué? Porque al ser una especie que es rara, es emblemática, es bonita y es fácil de colectar, y los accesos para colectarla son tan fáciles, cualquiera podría venir aquí al merendero y decir: yo quiero colectar porque yo quiero coger estas mariposas, ponerlas en una pecera, criarlas, ponerlas con la mejor intención. Yo lo digo todos los años. Hay un dicho que dice: el camino al infierno está pavimentado de las mejores intenciones. Así que a veces la gente, si quiere hacer las cosas por su cuenta, sin una planificación, podría, en vez de estar haciendo un beneficio, va a estar haciendo un daño. Así que no es que sea una acción mala, es mala si no se planifica correctamente o no se hace correctamente. Así que, curiosamente, en estos días estaba viendo una charla de una persona que vino a Puerto Rico, un entomólogo que vino a principios del 2000, y yo no sabía esa información. Él fue a Sosúa y colectó 20 y pico de mariposas, arlequín, cuando la población más grande que nosotros hemos visto ha sido de 10 o 12. Quiere decir que ese día se llevó todas las mariposas que había. Y es una colección que no fue autorizada, no tenía permiso, él simplemente vino a Puerto Rico, un entomólogo, hizo su viaje, su colección, se la llevó, y él muy orgullosamente de su investigación, de que vino a Puerto Rico a colectar en Sosúa. Y coincide con los datos que nosotros hemos recibido de Stuart y de Biaggi,
que para esa fecha ellos estuvieron viendo y de repente la población colapsó. Y cuadra, en cronología, cuadra muy bien eso, pero la mariposa está regresando poco a poco. Así que ese tipo de acciones a veces son las que pasan por debajo del radar que nosotros no vemos, pero era una buena intención de la persona. Así que los dejo ahí con eso. Próxima. De igual manera, pues, hay muchas cosas que nosotros tenemos amenazas que son obvias, pero hay otras amenazas que son especulativas, ¿verdad? Que tenemos que ir viendo cómo eso va a ir afectando la especie, como son el crecimiento poblacional, los cambios en bosque, proyecciones a través del cambio en el clima, cómo esto va a ir cambiando. Nadie sabe cómo esto va a ser certeramente mañana, pero sí sabemos cómo fue ayer y cómo está hoy. Así que esos patrones nos pueden ir dando una idea de lo que se está moviendo y lo que podemos hacer hoy para ocuparnos mañana. Nos preocupamos hoy, pero tenemos que ocuparnos para que esto no siga cambiando mañana. Próximo. Le traigo esto, porque esto es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, de cómo era Quebradilla en los 30. Ustedes se fijan, todo esto estaba deforestado. Esto es lo que es donde estamos nosotros ahora mismo. Este es el túnel de Oaxaca, el túnel negro. Que hay mariposas. Hemos visto esto. Esto es lo que es la Quebrada Bellaga y Puerto Hermina. ¿Ven? Esto es lo que sería básicamente la ruta panorámica. Eso es. Todo lo que nosotros conocemos hoy de la mariposa se lo debemos a ese acantilado, que esa es la importancia de proteger el acantilado. Ese acantilado ha ido creciendo hacia acá y ha estado expandiendo la oportunidad de que la especie se pueda distribuir fuera del acantilado. Pero en algún momento la especie se resguardó en uno de esos parches. Así que nosotros posiblemente estamos viendo un retorno de una especie que estaba en un momento dado tuvo un número o unas situaciones bien difíciles y ahora está retornando. Pero eso no lo podemos utilizar como un criterio para decir, pues vamos bien, porque para aquel tiempo no teníamos las temperaturas, los climas, el insecticida, el herbicida, los carros y todos los otros eventos que tenemos adelante que le está sumando a eso que está tratando de subir. Así que nos toca a nosotros, porque esto no fue un evento natural, es un evento artificial, esto fue hecho por el hombre, así que al hombre nos toca a nosotros nuestra responsabilidad. Ahora que sabemos que cometimos un error o que causamos un daño, tratar de arreglarlo. Próximo. Típicamente, como hemos ya hablado, lo que conocemos de la especie es lo que es más fácil conocer de ella. Así que muchos de los censos que nosotros hacemos de la mariposa, donde sabemos que la hemos encontrado, desafortunadamente coinciden con lugares donde están en un peligro de desarrollo o estamos como que un paso atrás de donde se está moviendo el mundo. Así que muchas de las poblaciones que conocemos pues están en la orilla de la carretera, porque en algún momento transitando por la carretera, mira una mariposa, ahí hay oplonia, pero cómo está esa población en esos bosques que están internos, a veces se nos hace difícil, excepto gracias a Alcides Morales y a los muchachos de PALN que están entrando a sitios donde lo menos que uno se puede imaginar es que se van a trepar por allí y están encontrando poblaciones nuevas, así que podemos estar un poquito más tranquilos en el sentido de que tenemos individuos utilizando esos recursos, pero la especie que nosotros conocemos actualmente está bien asociada a este tipo de facilidades. Así que lo que podemos conocer es que, obviamente, estos son amenazas hacia la especie donde las conocemos. Maricao, uso de herbicidas, limpieza bajo las líneas de transmisión, cualquier expansión de estas carreteras podría resultar en pérdida de esas plantas ocupadas. Deforestación y manejo de vegetación, estamos muy familiarizados con esas fotos.
donde pues, ha habido deforestaciones, vamos a decir, la gente puede mencionar, no son masivas, no son gigantescas, pero son muchas. Esto para que tengan más o menos una idea, en el 2009 cuando se hizo la petición de que la mariposa game fuera listada, se fuera incluida, esto era lo que se veía en las fotos aéreas de ese momento, del área de Quebradilla y Puente Blanco, y esto es como se ve en el 2023. Los fuegos forestales también, cada vez las zonas están más secas, más calientes, más propensas a fuego. Nuestros sistemas naturales en la isla no están adaptados a fuego, no necesitan el fuego para nada. Pero los fuegos inducidos por las actividades humanas, vertederos clandestinos, quemas descontroladas o simplemente personas que son piromaníacos y quieren ver el fuego, el bosque arder para ver los helicópteros, los bomberos y la historia, pues eso está ocurriendo con mucha frecuencia en nuestra isla y lo que se está perdiendo es hábitat de muchas de estas especies. Esto fue uno de los últimos fuegos en Maricao. Depredación. Como todo animal, puede ser que tengamos algún tipo de depredación. Actualmente no sabemos la extensión, pero sabemos que se lo puede estar comiendo la araña, los lagartijos, los pájaros, pero ¿cuánto afecta eso? ¿Cuánto de depredación estamos teniendo? Eso es una pregunta que tenemos todavía sobre la mesa. El detalle de todo esto es que todas estas cosas que están afectando a la especie, cuando se empiezan a sumar, entonces estamos teniendo una pérdida tal vez más grande de lo que deberíamos estar teniendo si no hubiera ninguno de estos elementos afectando o estresando la viabilidad de la especie. Como les mencioné, la mariposa arlequín está protegida o está bajo protección por dos leyes, tanto la federal o la estatal. La ley federal, la 241 con su reglamento, la reconoce como un elemento crítico y en la ley de la Species Act la reconoce como una especie amenazada. En el 2022 se propuso, se estableció y en el 2023 se puso en efecto de que la especie es amenazada y se designó un hábitat crítico de la especie con 6 unidades alrededor de la isla para un total de aproximadamente 46.000 cuerdas de terreno. ¿Qué significa esto? A nivel federal, los federales solamente tienen jurisdicción en procesos federales. El estatal tiene jurisdicción en todos los procesos que estén llevados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que nosotros, la ley federal no es que sea más suave, pero tenemos menos jurisdicción que el Departamento de Recursos Naturales o la ley estatal. Vamos a ver. Otra cosa. Esto es más o menos un desglose de las áreas donde las diferentes unidades, curiosamente, vemos que el total de área protegida tenemos unas 23, 26, 24.000 y pico de cuerdas en terrenos privados y 16.000 en terrenos públicos. O sea que de todas estas zonas que hemos identificado, la mayoría cae bajo terrenos privados que están sujetos a manejo privado y toma decisiones y otras. Solamente el 16.000 y pico de cuerdas están bajo terrenos públicos que son bosques, reservas, etc. Conociendo ahora también sobre la especie y siguiendo estos modelos, nosotros creamos otro modelo ahora mismo para predecir, para ver dónde debemos alinear las oportunidades de conservación de la especie. Y como sabemos, muchas personas que han llegado por aquí que nos han dicho, a mí yo tengo una finca, me interesa ser parte del programa o del proyecto, hacer algo por la conservación de la especie. Y este mapa nos da una idea de dónde podría estar la mariposa o los corredores que la mariposa podría utilizar. Así que si alguna de sus propiedades cae bajo la zona amarilla, son lugares que podrían ser propensos a utilizarse para hacer trabajos de restauración o mejoramiento y conservación de la mariposa arlequín. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo?
En estos momentos, pues, además de estar llevando educación, divulgación y tratar de llevar conciencia sobre la especie, junto a los diferentes grupos que estamos trabajando, también tenemos que empezar a alinear los esfuerzos. Así que uno de los proyectos que estamos buscando son las oportunidades de crear corredores entre la zona de Oaxaca. Toda esta zona amarilla es lo que sería dentro de la zona de ocupación de la mariposa. Si vemos, hemos excluido esta área porque son lugares que están desarrollados o que están con condiciones que no necesariamente son las óptimas. Y estos son los corredores que nos quedarían. En esta zona entre Oaxaca, el bosque de Oaxaca y el área de lo que le llaman la sequía y el cañón de Oaxaca, es el lugar de enfoque para comenzar a buscar oportunidades para crear esos corredores, por si acaso la especie la pueda utilizar para intercambio entre ambas poblaciones. Esa zona es la zona de enfoque. Y si conocen personas que tienen terreno en esa área, que estén dispuestos a crear mecanismos de conservación, pues esas son las personas con las cuales deberíamos enfocar para poder alinear mejor los esfuerzos de recuperación. Igualmente pasa en el área de Maricao y Sosúa. Esta es la zona donde el rango donde tenemos gran probabilidad de ver las mariposas. De cada uno de los lugares, estos mapas se forman en amarilla, se forman desde donde se está viendo con frecuencia un buffer de 2 kilómetros, que es lo que la mariposa se sabe que puede moverse. Así que en cualquiera de estos lugares puede haber mariposas. Si alguno de estos terrenos caen bajo terrenos públicos y interesa, pues estaríamos aportando a crear hábitats para que la especie pueda seguir expandiendo. Y más aún, estamos haciendo un esfuerzo con EnviroSurvey, una ONG de Puerto Rico, que estamos trabajando con los agricultores de café, las zonas cafetaleras de Yauco y Maricao, en Jirafería, para crear estos corredores a través del mejoramiento de hábitats, siembra de oplonia y siembra de especies que sean para servirle de alimento a la mariposa, para ver si podemos ayudar a migrar. Sosúa es una de las poblaciones más en peligro que tenemos, porque son donde las condiciones más inhóspitas para la especie ocurren, en términos de temperatura, en términos de vegetación, en términos de disponibilidad de alimentos. Es una zona más árida para ella. Así que estamos buscando la manera que Maricao tiende a ser, la población de Maricao está en mucho mejores condiciones, a ver si naturalmente ellas buscan migrar hacia arriba, crear ese espacio. Esta es la zona donde nos estamos enfocando. ¿Ves? Esta, como todo, nada de estas conservaciones se pueden llevar si no hay más de un grupo. Nadie puede decir yo como individuo soy el responsable de que yo soy el más que sé, yo soy el que hago, yo soy el que digo. Esto, conservar, recuperar la especie es un trabajo de muchos, no es de uno. Y llevar la conciencia, cada uno de nosotros tiene, pues, como ciudadanos tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, de proteger y conservar las especies que tenemos aquí y más especies que son endémicas, que son los únicos lugares en el planeta que existen aquí, es un orgullo particular, y más aquí en Quebradilla, que es donde se descubrió, donde se conoce mejor la especie, donde la tenemos en nuestros patios. Hay gente que le encantaría tener la oportunidad de tener estos tipos de elementos y disfrutar de ellos, y nosotros lo tenemos aquí, a veces no lo reconocemos y lo valorizamos. ¿Okay? Así que prácticamente esta lista, ojalá y siga creciendo y tengamos que usar 4 pantallas para seguir incluyendo nombres de personas, porque mientras más seamos, mientras más estemos trabajando por ellas, más oportunidad vamos a tener de conservar y lograr tener nuestra mariposa para las generaciones futuras. Y eso es el objetivo de todo esto, que la especie se quede con nosotros y las otras generaciones la puedan disfrutar. Estos son la agencia Fish and Wildlife, pues tiene varios documentos
que recogen toda esta información. Si usted está interesado en conocer lo que nosotros conocemos, que no necesariamente es todo, hay toda la información en la calle o disponible, que también se puede seguir amontando, pero pueden visitar estas páginas y ahí van a ver cómo se desarrolló tanto el proceso de listarla, el proceso de publicación de incluir la especie en la lista, su hábitat crítico y toda la información biológica, taxonómica, toda la información resumida de lo que tenemos sobre la especie. Próximo. Bueno, gracias. Le agradezco que me ¿Cómo conseguimos la especie de planta? ¿Oplonia? Oplonia está, o sea, la oplonia se puede propagar fácilmente por esqueje, pero el flor tiende a ser un violeta más intenso, más clarito, o sea, más bonito. Ahora mismo está triste porque pues está en la sombra, el tiesto, la hemos manejado y la hemos traído, pero la especie se reproduce muy bien por esqueje, echa raíces fácilmente, pero estaría estirando literalmente un clon, otro individuo idéntico. Esto que vemos aquí son las semillas, estas son las cápsulas que ya van a empezar a madurar. Cuando están listas se ponen brown y cuando están ya básicamente disponibles para soltar la semilla, cuando llueva y la semilla se moja, ella explota. Y es como el popcorn, sale la semilla disparada. Y donde caiga, pues hay la posibilidad de que veamos nuevos individuos creciendo. Germina. Hemos tenido una serie de conversaciones, por decir así, debates, donde no todas las oplonias son iguales para la especie. Porque se ha visto que hay parches de oplonia donde están siendo más ocupados que otros. Pero eso ha sido también un efecto del monitoreo. Si nosotros vamos en una época, sí hemos visto que la mariposa es como que más afín a poner huevos en el mismo lugar, en la misma planta. Y después la oruga se dispersa por todo el parche. Puede ser que eso sea parte de una dinámica de esa población donde pone los huevos, las oruguitas afectan, ¿verdad? Se comen gran parte de la especie, de la planta, pero una vez cuando empiecen a migrar, esa planta vuelve otra vez y se repone, porque eso es ¿cómo decirlo? Un acuerdo mutuo que tiene básicamente la planta, que han evolucionado tanto la oruga por la especie, y la oruga le ayuda a podar, literalmente sacar la hoja, una simbiosis, y le ayuda a podar las hojas, y entonces esas hojas, pues hay nutrientes que van al suelo y vuelve otra vez, se establece mientras la oruga se está comiendo las hojas. Así que básicamente ese ciclo es el que se da. Si nosotros podamos esta planta o colectamos fragmentos de esta planta, le estamos quitando ese crecimiento nuevo a ese individuo en particular, donde la mariposa pondría sus huevos y esas oruguitas se alimentarían. Como mencionamos ahorita, las orugas cuando salen del huevo no tienen bien diseñado fortalecida la mandíbula y necesitan esa hoja tierna. Si tú lo cortas, ese tallo grueso, leñoso y esa hoja cerosa, se le va a hacer más difícil alimentarse. Así que le estás quitando aptitud a la especie, a los individuos. Así que en tiesto, si ustedes se fijan, esta ha sido podada en varias ocasiones para mantener el crecimiento o simplemente seguir utilizando estos fragmentos pensando todavía en que, como no hemos aclarado de que una oplonia no es mejor que la otra, o que una oplonia es mejor que la otra, pues entonces estamos siguiendo ese patrón de que si en este individuo que vimos que tenía huevo, lo seguimos propagando porque lo que queremos es asegurarnos de que esa pueda ser utilizada por una mariposa para poner los huevos. Y una vez florezca, tire su semilla, pues entonces se sigue estableciendo la población más adelante. Y que puede ser eso, que puede ser el comportamiento de ella. Exacto. Que se unan todas ahí en un alcoholismo. Exacto, puede ser que esa oplonia está en un lugar particular. La mariposa arlequín no es muy buena al vuelo.
Así que ya no se espera de que pueda controlar, o sea, moverse muy bien en ciertas condiciones. Ella alotea y planea. Así que puede ser que esa colonia esté en un lugar en particular, que las corrientes de aire, temperatura, la humedad, pueden haber muchos factores que desconocemos por la cual ella utiliza esa en particular. Y todo esto hay que seguir observando. Lo importante de la observación es que muchas veces la observación se queda en la libreta del observador, o en la cámara del fotógrafo, o en la idea del que la vio. Pero cuando es importante crear este tipo de dinámica, que se ha observado de alguna u otra manera algún comportamiento, alguna información de la especie, se trae, se discute y se considera para seguir validándolo, porque como te digo, todavía hay muchos parchos que no podemos, hemos asumido y vamos bastante bien deduciendo lo que sería la especie, pero de que la especie esté claramente definida, no. Por eso es bien difícil decir, aquí hay un experto que es el que lo sabe todo, es lo que sabemos hasta ahora, y seguimos ganando. Si van a propagar, yo les voy a decir que más que la oplonia, necesitamos plantas que la mariposa se alimente.